En un mundo donde la arquitectura y la ingeniería buscan constantemente superar límites, a veces los sueños se convierten en pesadillas. Desde rascacielos que nunca llegaron a completarse hasta puentes que colapsaron bajo su propio peso, la historia de la construcción está llena de desastres que nos enseñan valiosas lecciones. En este video exploraremos algunos de los errores más impactantes en la historia de la construcción, analizando cómo fallas de diseño, problemas estructurales y decisiones cuestionables llevaron a resultados catastróficos. Prepárate para descubrir historias fascinantes que revelan el lado oscuro de la construcción y los retos que enfrentan los ingenieros y arquitectos en su búsqueda por crear obras maestras. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí comencemos. Número 16. El colapso de Champlain Towers en Florida. Champlain Tower South era parte de un complejo de 3 edificios en Surfside, Florida, que albergaba más de 130 apartamentos, 80 de ellos ocupados, construido en 1981. Era uno de los muchos condominios frente a la playa, pero con una diferencia fundamental. Los desarrolladores del edificio diseñaron el estacionamiento para que sirviera como estructura de apoyo para todo el edificio. En 2018, los residentes notaron que la infiltración de agua corroía el acero reforzado, un problema reportado pero no abordado que condujo a un empeoramiento significativo. Para abril de 2021, se aprobó un programa de reparación de 15 millones, pero no se inició el trabajo. Problemas como la erosión del nivel del suelo apoyaron el hundimiento del terreno y la posible corrupción en la construcción hicieron de Champlain Towers un desastre a punto de suceder. Curiosamente, el colapso de Champlain Tower South destacó la necesidad urgente de estrictas inspecciones y mantenimiento de los edificios, especialmente en áreas costeras propensas a la erosión y al estrés ambiental, señalaron los expertos. Se descubrió que las inspecciones exhaustivas periódicas y las reparaciones oportunas podrían prevenir fallas tan catastróficas. Esta tragedia provocó cambios en las regulaciones locales con el objetivo de mejorar los protocolos de seguridad para estructuras similares. El 21 de junio de 2021, el edificio se derrumbó parcialmente sin previo aviso, lo que resultó en una de las fallas de ingeniería estructural más mortales en la historia de los Estados Unidos. Solo 35 personas fueron rescatadas de los escombros, y el colapso generó aproximadamente $1.000 millones en compensación por problemas que podrían haberse rectificado con 15 millones en reparaciones. Esto sigue siendo un error trágico e inolvidable. Antes de continuar, si te gusta este video, aplasta el botón suscribirse y haz clic en la campana de notificación ahora mismo o este cien pies se arrastrará por tu cara cuando estés durmiendo. Número 15. Torre Glencairn. El dolor de cabeza de los rascacielos en Escocia. Los edificios de gran altura de la década de 1960 se consideraban los hogares de las futuras ciudades importantes de Escocia. En 2011, las grandes ciudades estaban llenas de estos pueblos en el cielo que alguna vez fueron considerados el pináculo de la arquitectura moderna. Sin embargo, las opiniones habían cambiado y edificios como Glencairn Tower y Motherwell eran considerados como una monstruosidad. El Consejo de North Lanarkshire decidió que había que hacer algo con respecto al edificio inseguro y poco atractivo, con renovaciones estimadas en 10 millones. Sin embargo, el Consejo optó por la demolición. Este plan pronto encontró numerosos obstáculos financieros más allá del costo inicial de demolición. El descubrimiento de asbesto mortal en toda la torre agregó otros $500,000 a la factura. Este fue un gasto significativo, especialmente considerando que la demolición de viviendas de bajo costo generalmente cuesta alrededor de $110,000 por casa. La demolición inicial de la Torre Glencairn, presupuestada por debajo de $1 millón, terminó costando 166% más. La demolición en sí fue un espectáculo, pero la historia no termina ahí. El plan para reemplazar la Torre Glencairn con nuevas viviendas nunca se materializó. Este descuido significó que no solo los desarrolladores enfrentaron pérdidas financieras, sino que los antiguos residentes se quedaron sin viviendas. Todo el proyecto estuvo marcado por costos crecientes y promesas incumplidas, presentándose como un error colosal en la planificación y el desarrollo urbano. Número 14. La Torre Citadel Monumental. Los edificios de gran altura siempre han sido sinónimo de modernidad y progreso. Sin embargo, no todos los proyectos llegan a su finalización. La Torre Citadel, que pretendía ser un hito en una metrópolis bulliciosa, enfrentó numerosos contratiempos. La construcción comenzó con mucha fanfarria.
prometedoras instalaciones y lujosos apartamentos. Pero a medida que avanzaba el proyecto se hicieron evidentes una serie de errores y fallas. El diseño estructural apuntaba a la innovación, pero terminó siendo demasiado ambicioso. Los ingenieros pronto se dieron cuenta de que los cimientos del edificio no podían soportar lo planeado. A mitad del proceso comenzaron a aparecer grietas que indicaban una posible falla estructural. Los esfuerzos para reforzar el edificio fueron costosos y complicados, lo que retrasó aún más el proyecto durante este periodo. Las condiciones del mercado cambiaron, generando restricciones financieras. Los plazos se ampliaron y los desarrolladores enfrentaron presión creciente hasta que finalmente la construcción se detuvo dejando una estructura incompleta e insegura. La torre Citadel inacabada se convirtió en un símbolo de ambiciones fallidas. El sitio ahora abandonado es un recordatorio constante sobre la importancia de una planificación minuciosa y objetivos realistas en la construcción, lo cual incurrió en importantes pérdidas financieras y afectó a la comunidad circundante que había anticipado los beneficios del nuevo desarrollo. Número 13. La Torre Yeta. Este monumental error de cálculo, tanto en el diseño como en la ejecución, sirve como advertencia para futuros esfuerzos arquitectónicos. La Torre Yeta, que se esperaba que alcanzara una altura impresionante de 3.281 pies, superaría al Burj Khalifa en 280 pies para convertirse en el edificio más alto del mundo. La Torre Yeta estaba preparada para ser el mayor logro arquitectónico de Arabia Saudita. El rascacielos fue diseñado para albergar más de 700 habitaciones residenciales y de hotel en más de 167 pisos. Con los ascensores de 2 pisos más rápidos del mundo, capaces de alcanzar velocidades de hasta 32 pies por segundo, la torre prometía ser una maravilla de la ingeniería moderna que comenzó en 2013, con un presupuesto estimado de $1.230 millones, utilizando suficiente acero para 8 torres Eiffel y suficiente hormigón para 6 presas Hoover. Todo parecía ir por buen camino hasta que el desarrollo se estancó después de llegar al piso 63. Curiosamente, el diseño innovador de la Torre Yeta incluía un sistema único para resistir fuertes vientos y movimientos sísmicos. Este sistema presentaba una estructura cónica para reducir la carga del viento y una serie de amortiguadores de masa sintonizados para estabilizar el edificio. Estas soluciones de ingeniería avanzada estaban destinadas a garantizar la resistencia y seguridad de la torre, haciendo su paralización aún más decepcionante. El proyecto también tenía como objetivo incorporar tecnologías sostenibles, como sistemas energéticamente eficientes y reciclaje de agua, para establecer nuevos estándares para los rascacielos ecológicos. Sin embargo, en 2018, el proyecto enfrentó una crisis inesperada. Una serie de purgas anticorrupción se extendieron por toda Arabia Saudita. Arabia Saudita se apoderó de miles de millones en activos de cientos de empresarios, incluida la figura clave detrás de la Torre Yeta. Desde entonces, la construcción ha estado paralizada, aunque el consorcio que financia el rascacielos ha expresado intenciones de completarlo. No hay un cronograma confirmado actualmente. La Torre Yeta permanece sin terminar e inutilizable, un claro recordatorio de los costos astronómicos del proyecto y la incertidumbre que rodea su futuro. Número 12. El peligro de la presa Orville. En febrero de 2017, 188,000 residentes del norte de California recibieron órdenes de evacuación urgentes debido a la alarma en la presa Orville, la presa más alta de los Estados Unidos, construida por $25 millones como respuesta a las devastadoras inundaciones de la década de 1950. Había administrado los niveles de agua efectivamente hasta el invierno de 2017, cuando trajeron precipitaciones sin precedentes. El nivel del agua del embalse se disparó y apareció una grieta en el aliviadero principal, que se expandió rápidamente hasta convertirse en un cráter de 250 pies. La crisis destacó problemas importantes en la gestión de infraestructura. Las investigaciones revelaron que el aliviadero diseñado para desviar el exceso de agua nunca se había probado adecuadamente en condiciones reales. Además, los expertos señalaron que las inspecciones y el mantenimiento rutinarios habían sido insuficientes, permitiendo que problemas menores se convirtieran en fallas mayores. Número 11. El puente de vidrio, el problema transparente en China. En los últimos años, los puentes de vidrio se han convertido en una atracción popular en China y han cautivado a los turistas con sus pasarelas transparentes y vistas impresionantes. En 2016, había más de 2.300 puentes de vidrio en todo el país, incluidos algunos considerados los más grandes y precarios.
Uno de ellos fue un puente construido por $48 millones. A pesar del atractivo visual que ofrecen estas estructuras transparentes, su seguridad quedó en duda especialmente después del éxito mundial del programa El Juego del Calamar, que describió los peligros asociados con las pasarelas de vidrio. La mayoría de estos puentes están construidos con vigas de acero de vidrio de 50 milímetros de espesor y cemento reforzado, lo que debería hacerlos más seguros. Las autoridades incluso organizaron eventos para demostrar su seguridad, como romper el vidrio con mazos y pasar autos por encima. Sin embargo, la falta de estándares de seguridad nacionales provocó varios accidentes y muertes en los puentes de vidrio. La provincia de Guilin enfrentó una dura prueba en 2021 cuando un turista quedó varado después de que varios paneles de vidrio se rompieran durante una tormenta con vientos de 93 millas por hora. El incidente reveló fallas significativas en el diseño y la construcción de los puentes, lo que provocó una reevaluación de los estándares de seguridad. El turista fue rescatado y llevado al hospital para recibir tratamiento y asesoramiento psicológico, y todo el complejo fue cerrado temporalmente. Este incidente destacó la necesidad urgente de regulaciones más estrictas y mejores prácticas de construcción para garantizar la seguridad de dichas atracciones. En 2019, las atracciones All Glass en la provincia china de Hebei se cerraron debido a graves problemas de seguridad y muchas no han vuelto a abrir desde entonces, lo que generó millones de dólares en inversiones desperdiciadas. Los peligros se hicieron evidentes cuando los fuertes vientos dañaron otro puente de vidrio, atrapando a un turista en el medio. El hombre requirió atención médica y asesoramiento psicológico. Después de su terrible experiencia y el cierre del complejo, estos incidentes subrayan la necesidad urgente de regulaciones estrictas sobre los puentes de vidrio para evitar accidentes futuros. Los costos de mejorar y reparar estas estructuras sin duda serán altos, pero son necesarios para garantizar la seguridad de los turistas. Esperemos que no se pongan más vidas en riesgo debido a estos descuidos de ingeniería. Número 10. Los grandes almacenes Sampoong. Ocurrió en preparación para los Juegos Olímpicos de Verano de 1988. Seúl, la capital de Corea del Sur, experimentó un aumento masivo del desarrollo urbano. Una parte importante de esta transformación fue la construcción de los grandes almacenes Sampoong, que inicialmente se planeó como un edificio residencial. El proyecto dio un giro drástico cuando el futuro presidente Lee Jun decidió reutilizarlo para convertirlo en un gran almacén, después de que la construcción ya había comenzado. El espacio comercial reemplazó al residencial. Muchas columnas originales del diseño fueron eliminadas y reemplazadas con elegantes escaleras mecánicas. Cuando el arquitecto original se opuso citando preocupaciones sobre la seguridad, Lee Jun desestimó sus advertencias. Pero sus modificaciones no terminaron ahí, complicando aún más las cosas. Lee Jun agregó un quinto piso para acomodar una pista de patinaje sobre ruedas o una colección de restaurantes, alterando significativamente la integridad estructural del edificio. Este espacio adicional estaba destinado a maximizar las oportunidades comerciales, comprometiendo aún más la seguridad de la estructura. Esta agresiva estrategia resultó en un edificio peligrosamente inestable que se abrió al público el 7 de julio de 1990. Desde su inicio comenzaron a aparecer grietas en los techos, pero Lee y su equipo directivo ignoraron estas advertencias. En la mañana del 29 de junio de 1995, estas grietas habían empeorado dramáticamente. A pesar del peligro visible, la gerencia decidió no evacuar por temor a una pérdida en ingresos debido al alto número de clientes. Este error fatal se hizo evidente cuando a las 5 de la tarde, el techo del quinto piso comenzó a hundirse. A las 5:52 de la tarde, los sonidos alertaron a los trabajadores para iniciar una evacuación, pero ya era demasiado tarde. El techo principal se derrumbó, las columnas se doblaron y toda el ala sur del edificio colapsó en el sótano. El desastre hirió a 1.440 personas y se cobró 52 vidas, convirtiéndolo en una de las fallas más mortales en la historia moderna. El costo financiero fue inmenso. Solo los daños a la propiedad costaron $216 millones en ese momento, equivalente a 364 millones en la actualidad. La compensación para las familias de las víctimas sumó una carga financiera significativa. Inicialmente buscaban un promedio de $361,000 cada uno, pero en 2003 se les ofrecieron solo $220,000. Los pagos totalizaron 300 millones, agotando la fortuna personal de Lee Jun y simbolizando la caída final por sus decisiones poco éticas.
A pesar de estas reparaciones, el impacto del desastre fue profundo y sirvió como un sombrío recordatorio del costo de la negligencia en construcción. Número 9. Hotel of Doom. La locura feudal en Corea del Norte. El Hotel Ryugyong en Pyongyang, Corea del Norte, a menudo apodado el Hotel Doom, es una respuesta cruda a la pregunta sobre qué salió mal a finales de la década de 1980. Los líderes norcoreanos querían crear una estructura icónica que rivalizara con monumentos globales como la Estatua de la Libertad o la Torre Eiffel. En 1987 comenzaron la construcción del Hotel Ryugyong con la intención de alcanzar más de 1,000 pies y albergar más de 3,000 habitaciones con 5 restaurantes giratorios que ofrecerían vistas panorámicas de la ciudad. La gran inauguración se fijó ambiciosamente para 1989, pero cuando terminó la década, el hotel no estaba ni cerca de estar terminado. El marco externo finalmente se completó en 1992. Durante su construcción, la realidad económica fue que las fronteras cerradas de Corea del Norte y el atractivo turístico limitado significaron que el proyecto era fundamentalmente defectuoso. En consecuencia, el interior nunca se completó, dejando la estructura sin ventanas y hueca. El Hotel Ryugyong sigue siendo un armazón abandonado que simboliza los intentos extralimitados del régimen por salvar el proyecto, que incluyó revestir el exterior con metal y vidrio y agregar luces LED para un espectáculo de luces nocturno. Aunque estas mejoras hicieron que el edificio fuera visualmente atractivo, hicieron poco para abordar los problemas fundamentales. Un aspecto que a menudo se pasa por alto son los desafíos de ingeniería y arquitectura que planteó el Hotel Ryugyong. La construcción de una estructura tan masiva en un país con acceso limitado a tecnologías y materiales de construcción avanzados fue una tarea monumental. Además, la falta de financiación constante y mano de obra calificada impidió aún más el progreso. El diseño del edificio, con su forma piramidal y el uso extensivo de concreto, también presentó importantes desafíos estructurales y estéticos que nunca se resolvieron por completo. La construcción del Hotel Ryugyong ha consumido aproximadamente $750 millones, lo que representa un asombroso 2% del PIB entero de Corea del Norte. Este inmenso gasto en un edificio no funcional subraya la inutilidad del proyecto, a pesar de los intentos intermitentes de completarlo. Sigue siendo el edificio desocupado más alto del mundo, lo que representa tanto un colosal desperdicio de recursos como una poderosa metáfora del peligro. Número 8. La presa de Oroville. En febrero de 2017 se emitió una orden de evacuación repentina y alarmante para 188,000 residentes del norte de California. La causa de la emergencia fue la presa de Oroville, la presa más alta del mundo construida por $25 millones en respuesta a las devastadoras inundaciones de la década de 1950. La presa había funcionado eficazmente durante casi medio siglo. Sin embargo, el invierno de 2017 trajo precipitaciones sin precedentes, lo que provocó que los niveles de agua del embalse aumentaran peligrosamente. Una grieta en el aliviadero principal se expandió rápidamente hasta convertirse en un enorme cráter de 250 pies. La crisis en la presa de Oroville expuso fallas significativas en los procesos de mantenimiento e inspección. Una investigación exhaustiva reveló que el aliviadero de emergencia destinado a servir como último recurso nunca había sido adecuadamente probado o reforzado. Además, la integridad estructural de la presa se había visto comprometida por años de mantenimiento diferido y señales de advertencia pasadas por alto. Estos problemas resaltaron la necesidad crítica de evaluaciones integrales periódicas de la infraestructura para prevenir eventos casi catastróficos. En un intento por evitar desastres, los funcionarios detuvieron el flujo a través del aliviadero principal. Sin embargo, los niveles de agua continuaron subiendo. La única opción que quedaba era utilizar el aliviadero de emergencia que nunca se había utilizado antes. A medida que el agua fluía sobre él, la erosión amenazaba con causar un colapso total que habría desatado inundaciones devastadoras. Afortunadamente, la presa se mantuvo firme y los residentes evacuados pudieron regresar a casa sanos y salvos. La causa principal del incidente se remonta al aliviadero que se estaba construyendo sobre un lecho de roca inestable. Este defecto pasado por alto había persistido durante casi 50 años, lo que llevó a una eventual factura de reparación de $1,100 millones, muy superior al costo inicial de construcción. Número 7. El gigante inacabado de Skylor. A mediados de la década de 1970, Polonia imaginó grandes planes para la construcción del edificio más alto de la ciudad, la Torre Unity,
que tendría una altura de 301 pies. Sin embargo, los contratiempos y problemas en el camino significaron que se necesitarían más de 45 años para completar esta torre. La construcción comenzó en 1975, pero se detuvo en 1979 debido a la agitación política en Polonia. En 1981, el país fue sometido a la ley marcial, lo que provocó que el edificio permaneciera sin terminar. En ese momento solo existía el esqueleto exterior de la torre abandonado en medio del horizonte. La estructura incompleta rápidamente se ganó el apodo de Skylord o Skeletor, siendo comparada por el público polaco con el villano de He-Man debido a su extraña apariencia esquelética. Durante décadas, Skylord se mantuvo como una presencia inacabada y algo inquietante en Cracovia. El interés en completar el proyecto se reavivó en 2007 con planes presentados para aumentar la altura del edificio a 426 pies. Sin embargo, estos planes fueron rechazados por el Consejo Provincial de Conservación. En 2005, el exoesqueleto en ruinas estaba valorado en solo 30 millones de zlotys, aproximadamente 9,9 millones de dólares actuales. Curiosamente, la larga pausa de Skylord lo convirtió en una leyenda urbana local, un símbolo de inestabilidad política y económica. A lo largo de los años, se convirtió en un crudo recordatorio de los desafíos que enfrentó Polonia durante su tumultuosa historia. La decisión de volver a visitar y finalmente completar el proyecto también marcó un cambio significativo en el panorama económico y político del país, mostrando su progreso y resiliencia. No fue hasta 2012 que el edificio finalmente se completó a un costo asombroso de 113 millones de dólares. Si bien uno podría pensar en Skylord como una historia de éxito desvalida que finalmente floreció en 2020, la realidad es diferente. El plan inicial era transformar el área en un centro bullicioso, pero el retraso prolongado significó la finalización de solo un rascacielos, que destaca un fracaso significativo para lograr la visión original. Número 6. El legado inclinado de la ciudad de São Paulo. Todos conocen la Torre Inclinada de Pisa, el icónico monumento italiano famoso por su inclinación debido a que fue construido sobre un terreno blando. Más de 5 millones de turistas lo visitan cada año. Sin embargo, menos personas conocen São Paulo en Brasil, una ciudad con una gran cantidad de edificios inclinados muy parecidos a la famosa torre. El problema en São Paulo surge de la composición del suelo. Debajo de una capa de arena se encuentra una profunda capa de arcilla que no es adecuada para soportar estructuras grandes. Antes de 1968, no había regulaciones sobre la profundidad de los cimientos para edificios de varios pisos en São Paulo, mientras que los edificios idealmente deberían tener cimientos de alrededor de 164 pies de profundidad. Los cimientos en São Paulo alcanzan solo entre 13 y 16 pies, lo que hace que se inclinen con el tiempo. En respuesta a este problema, se promulgaron leyes para regular los métodos de construcción y la profundidad de los cimientos en la ciudad. A pesar de estas medidas, los edificios inclinados se han mantenido y las personas continúan viviendo en ellos, adaptándose a sus entornos sesgados. El esfuerzo para corregir estas estructuras ha sido limitado. Solo un edificio se ha enderezado con éxito a un costo de $1,5 millones, lo que ilustra el alto gasto y la complejidad involucrada. Para los propietarios afectados, el problema es mucho más grave. Una vez que la inclinación se hizo notoria, los valores de las propiedades se desplomaron, dejando a los propietarios frente a importantes pérdidas financieras si decidían vender. Las costosas reparaciones y la caída en el valor han puesto a los residentes en una posición difícil. Deben elegir entre vender con pérdidas o continuar viviendo en sus casas inclinadas. Esta situación se ha convertido en una advertencia sobre la importancia de una adecuada planificación urbana y estándares de construcción. Número 5. Debacle del Vdara Hotel and Spa. El Vdara Hotel and Spa abrió sus puertas en diciembre de 2009 como uno de los muchos establecimientos de lujo que bordean el Strip de Las Vegas. Con una asombrosa suma gastada en construcción que alcanzó los $8,500 millones, se esperaría que todos los errores posibles se evitaran meticulosamente. Sin embargo, el hotel rápidamente se volvió famoso por una falla particularmente peligrosa. Alrededor del mediodía, la fachada curva del vidrio del edificio concentraba la luz del sol en un rayo mortal que apuntaba al área de la piscina, produciendo un calor intenso capaz de quemar el cabello y derretir plástico. Este problema surgió porque la superficie de vidrio cóncava del hotel actuó como un reflector parabólico, enfocando la luz solar en una zona caliente de 10 por 15 pies en la terraza de la piscina.
Este error de diseño involuntario convirtió lo que debería haber sido un retiro de lujo en un ambiente potencialmente peligroso, en un giro irónico. La fachada reflectante del Vydara, que estaba destinada a mejorar su estética moderna, se convirtió en su característica más notoria. Para mitigar el problema, el hotel implementó varias medidas, incluida la adición de una película especial a las ventanas para reducir el resplandor. Además, se colocaron estratégicamente sombrillas y otros dispositivos de sombra alrededor del área de la piscina para proteger a los huéspedes del intenso calor. Sin embargo, estas soluciones, si bien fueron útiles, no fueron del todo infalibles y el problema del rayo de la muerte continuó siendo un tema de discusión y preocupación. Dado el elevado precio del hotel, la presencia de un problema tan evidente es a la vez sorprendente y decepcionante. A pesar de estos esfuerzos correctivos, el involuntario rayo mortal del Hotel Vydara sigue siendo una advertencia sobre la importancia de una planificación y pruebas arquitectónicas minuciosas. Si aprecia un toque de villano en sus habitaciones, el Vydara podría ser su estilo. Para todos los demás, podría haberse gastado mejor en un diseño menos peligroso. Número 4. Caos en el MIT con el Stata Center. Cuando se piensa en los destacados arquitectos contemporáneos, Frank Gehry es un nombre que se destaca, descrito por Vanity Fair como el arquitecto más importante de nuestra época. Sus diseños son conocidos por su innovación e impacto visual. Por lo tanto, cuando el MIT reclutó a Gehry para diseñar un nuevo centro de inteligencia artificial e investigación en ciencias de la computación, las expectativas eran altas. El resultado fue el Stata Center, un edificio que costó 300 millones construir, con 15 millones adicionales pagados a Gehry por sus servicios. Terminado en 2004, el Stata Center presenta los elementos de diseño poco convencionales característicos de Gehry. Su apariencia llamativa con torres inclinadas y ángulos caprichosos lo convierte en un hito distintivo en el campus del MIT. Sin embargo, la estética única del edificio tuvo importantes problemas prácticos poco después de su finalización. El Stata Center estuvo plagado de problemas que incluían fugas, grietas, moho y problemas de drenaje. El diseño inusual provocó que la nieve y el hielo cayeran peligrosamente desde sus diversas proyecciones, representando riesgos para aquellos que pasaban cerca. Finalmente, el MIT demandó a la firma de Gehry por estos defectos, buscando compensación por las extensas reparaciones requeridas. La demanda destacó los importantes costos financieros y operativos causados por los defectos del edificio. Aunque se resolvió amistosamente, el Stata Center sigue siendo una estructura polarizadora. Aunque es visualmente cautivadora y estimulante, muchos argumentan que su impracticabilidad la convierte en un desastre de 300 millones en términos de funcionalidad. Número 3. Desastre en 200 Clarendon Street, comúnmente conocida como la Torre Hancock. 200 Clarendon Street en Boston se suponía que se inauguraría en 1971, pero enfrentó importantes retrasos y finalmente se inauguró en 1976. Las estimaciones iniciales de costos de 75 millones se dispararon a 175 millones durante este periodo. Esto equivale a entre 512 millones y 850 millones hoy. Sin embargo, los problemas no terminaron con el presupuesto. La excavación de la torre involucró muros de contención temporales de acero que fallaron, causando cambios en el suelo que dañaron edificios cercanos, incluida la histórica Trinity Church. Esto resultó en una demanda por $1 millón. Ajustando por inflación, esto suma otros 53 millones hoy. Los problemas de la Torre Hancock no terminaron ahí. Sus innovadores paneles de vidrio azul reflectante comenzaron a desprenderse y estrellarse contra el suelo poco después de abrirse al público. Esto representaba un grave riesgo para los peatones e incitó a las autoridades a cerrar la calle cada vez que la velocidad del viento superaba las 45 millas por hora. Los paneles se desprendían debido a diferencias de presión internas y externas, lo que requería el reemplazo de los 10.344 paneles a un costo adicional estimado entre 5 y 7 millones. Esto podría ascender hasta 44 millones hoy. El diseño del edificio incluyó importantes desafíos estructurales. Se eligió el vidrio azul para crear una apariencia elegante y moderna. Sin embargo, su instalación y mantenimiento resultaron mucho más complejos y costosos de lo previsto. Esto añadió otra capa de dificultad y gastos al proyecto ya afectado por numerosos defectos. Los pisos superiores del edificio se balancearon excesivamente, causando mareos entre los ocupantes. Para solucionar esto, se instaló un amortiguador de masa sintonizado en el piso 58 para estabilizar la estructura, lo que costó otros 3 millones, o 18.6 millones en dinero actual. En total,
Estas modificaciones elevaron el costo total a más de 966 millones en la actualidad, lo suficientemente cerca como para considerarlo un desastre de $1.000 millones. Número 2. El desastre del puente Tacoma Narrows, conocido como Galloping Gertie. Actualmente hay más de 600.000 puentes en los Estados Unidos, muchos de ellos bastante antiguos. Un 42% fueron construidos antes de 1970. Algunos de estos puentes ahora se consideran estructuralmente ineficientes, mientras que otros fallaron mucho antes de que sus fallas pudieran darse cuenta completamente. Un ejemplo infame es el puente Tacoma Narrows en Washington, cuya construcción costó $6.400.000 cuando se inauguró en 1940. Si se ajusta a la inflación actual, esa cifra sería la asombrosa cantidad de $126 millones. En ese momento, fue el tercer puente colgante más grande del mundo, superado solo por el puente Golden Gate en San Francisco y el puente George Washington en la ciudad de Nueva York. A pesar de la importante inversión, los trabajadores de la construcción se alarmaron cuando el puente comenzó a moverse verticalmente en condiciones de viento, ganándose el sobrenombre de Galloping Gertie. Los problemas surgieron del diseño del puente. Fue el primero en utilizar grandes vigas de acero al carbono ancladas en bloques de concreto, desviándose de los tradicionales marcos abiertos que proporcionaban soporte estructural para puentes colgantes anteriores. Este diseño innovador creó inadvertidamente inestabilidad aerodinámica. El viento fluyó tanto por encima como por debajo de la plataforma del puente, lo que provocó que se balanceara. Este balanceo generó un fenómeno conocido como aleteo aeroelástico, que finalmente resultó en movimientos de torsión dramáticos. El colapso del puente Tacoma Narrows se ha convertido en un estudio de caso fundamental en ingeniería y física. Desde entonces, investigadores e ingenieros han analizado ampliamente el colapso para comprender el impacto de la aerodinámica en estructuras grandes. Este evento impulsó avances significativos en el diseño del puente, particularmente la incorporación de pruebas en túneles de viento y otras consideraciones aerodinámicas para evitar fallas similares en proyectos futuros. Apenas 4 meses después de su apertura al público, el puente se derrumbó espectacularmente en las aguas debajo. Milagrosamente no hubo víctimas mortales. La última persona en cruzar el puente fue Leonard Coatsworth, quien perdió su automóvil y su perro Tabby en el incidente. Coatsworth recibió una compensación total de $50.000 en dinero actual por sus pérdidas. El colapso del puente fue un error garrafal de $6.400.000 que resultó en una pérdida financiera sustancial y destacó la importancia de considerar los efectos aerodinámicos en el diseño del puente. Número 1. La catástrofe de los rascacielos de Kunming. Hasta septiembre de 2021, Kunming, la capital de la provincia china de Yunnan, albergaba 15 edificios de gran altura propiedad de Yunnan Hong Real Estate. Debido a la volatilidad del mercado inmobiliario chino, estos edificios, que costaron alrededor de $1.000 millones, aproximadamente $157 millones, permanecieron desocupados durante 8 años. La empresa constructora se quedó sin fondos en 2013 y el sótano de estos edificios quedó sumergido en agua de lluvia, causando daños irreparables. Con costos de mantenimiento crecientes y pérdidas financieras continuas, la única solución viable fue una demolición dramática. El abandono del edificio resalta problemas más amplios dentro del mercado inmobiliario chino, donde el rápido desarrollo urbano a menudo ha superado la demanda. Este fenómeno ha dado lugar a numerosas ciudades fantasmas donde la infraestructura existe sin ocupantes. Los rascacielos de Kunming son un claro ejemplo de los riesgos que implican las empresas inmobiliarias especulativas y la posibilidad de pérdidas financieras significativas cuando los proyectos quedan incompletos. En un espectáculo sorprendente, se colocaron estratégicamente más de 6 toneladas de explosivos en 85.000 puntos para derribar los edificios. La demolición completa tomó solo 45 segundos y redujo propiedades valoradas entre $15 millones y $57 millones a escombros. Esto subrayó el enorme desperdicio y la mala gestión financiera asociados con el proyecto. En poco menos de un minuto, lo que pretendía ser una próspera zona residencial se transformó en una gran pila de escombros. El derbi de demolición es un ejemplo conmovedor sobre cómo los errores económicos y la inestabilidad del mercado pueden provocar pérdidas financieras colosales que convierten esfuerzos masivos de construcción en fracasos evidentes. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios.
Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.